Toda la industria automotriz está a punto de colapsar, ya que finalmente se ha desarrollado un motor impulsado por agua que es eficiente y apto para el uso cotidiano, lo que representa una amenaza tanto para los vehículos eléctricos como para los motores de combustibles fósiles, dado que tiende a eliminar por completo los altos niveles de contaminación generados por los vehículos. Únase a nosotros y conozca el motor impulsado por agua recientemente descubierto, además de algunas razones por las cuales podría destruir toda la industria automotriz. Pero antes de continuar, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Intentos de motores impulsados por agua. Antes que nada, veamos las principales razones por las cuales esto no se había logrado en el pasado. La industria automotriz lleva bastante tiempo persiguiendo el desarrollo de motores impulsados por agua, generalmente sin éxito, ya que todos los intentos anteriores fueron un completo desastre o fracaso, o simplemente no eran lo suficientemente eficientes para ningún uso práctico. Hubo algunos proyectos prometedores, pero la mayoría fueron abandonados por diversas razones. Hablaremos más sobre ello más adelante. Lo más cercano que hemos tenido a motores verdaderamente impulsados por agua que hayan superado la fase de prototipo fueron los vehículos con celdas de combustible y los motores de combustión impulsados por hidrógeno. Sin embargo, ambas opciones aún son inferiores a los vehículos eléctricos y a los motores de combustión interna convencionales, ya que la tecnología sigue siendo bastante rudimentaria e ineficiente a largo plazo. No obstante, finalmente, estamos presenciando el surgimiento de los motores impulsados por agua, ya que hace algunos años, un hombre presentó un prototipo bastante funcional. Conozcamos al inventor del motor impulsado por agua, Oladin Qasemi, un científico iraní a quien se le atribuye la creación de este nuevo tipo de motor. Qasemi ha estado trabajando arduamente en la búsqueda de una alternativa a los combustibles fósiles, y sus esfuerzos han resultado recientemente en uno de los mayores avances para toda la industria automotriz. Qasemi, quien vive en Karaj, una ciudad al oeste de Teherán, afirma haber convertido un Peugeot 405 de fabricación local de motor a gasolina a un vehículo impulsado por agua. También declaró que el motor instalado en el 405 convertido es altamente eficiente, confiable y simple, lo cual tiene sentido, ya que lo desarrolló desde cero en su tiempo libre. Veamos cómo funciona realmente este motor. Según Qasemi, la energía se genera cuando el agua, o H2O, se separa en hidrógeno y oxígeno, creando una reacción química en el proceso. Esta reacción es la fuente de energía necesaria para mover el automóvil. Funciona de manera similar a un motor de combustión a hidrógeno, como el que se encuentra en el modelo BMW Hidrógeno 7, con la diferencia de que no utiliza gas comprimido altamente inflamable como propulsor. La celda de combustible de hidrógeno opera mediante electrólisis. Las moléculas de H2O se separan en hidrógeno y oxígeno cuando se aplica un voltaje a los electrodos ubicados en el tanque. Este sistema es conocido comúnmente como generador HHO y, al menos en teoría, debería funcionar perfectamente. El tanque en sí tiene una capacidad de 60 litros y está ubicado en el lugar de los asientos traseros. En el video divulgado al público, se puede ver a Qasemi llenando el tanque con agua destilada, que incluso bebe en determinado momento, para demostrar que no se trata de un combustible fósil convencional. Se informó que, cuando se conduce de forma económica, el coche es capaz de recorrer distancias superiores a 900 kilómetros a una velocidad de 90 kilómetros por hora. Esto significa que el vehículo consume aproximadamente 6 litros de agua por cada 100 kilómetros, lo que lo convierte en extremadamente económico. Así, las paradas para repostar serán poco frecuentes, haciéndolo más práctico que los vehículos eléctricos, especialmente en trayectos largos. Evidentemente, este no es el único beneficio derivado del uso del agua como fuente de energía. Analicemos otras ventajas significativas de los motores impulsados por agua. Los beneficios.
En primer lugar, comparemos el motor impulsado por agua con sus equivalentes que funcionan con combustibles fósiles. El agua es, en realidad, más potente que la gasolina común como fuente de energía. Un litro de agua puede generar hasta 96 megajulios de energía, mientras que un litro de gasolina produce solo 29 megajulios, casi 4 veces menos. Esto no significa que todos vayamos a conducir supercoches con un motor de 1,64 litros, pero sin duda los automóviles tendrán la potencia suficiente para satisfacer las necesidades de la mayoría de las personas. Además, los motores de combustión interna producen todo tipo de emisiones tóxicas, siendo el dióxido de carbono la más notable, mientras que el motor impulsado por agua desarrollado por Casemi emite únicamente vapor de agua, lo cual prácticamente no causa contaminación atmosférica, convirtiendo este tipo de motor en una verdadera bendición que muchos esperaban. Por último, utilizar agua como forma de abastecer un coche es mucho mejor desde el punto de vista práctico, ya que el agua es considerablemente más barata que la gasolina o el diésel. Es cierto que el agua destilada es significativamente más cara que el agua del grifo, pero aún así cuesta mucho menos que los combustibles tradicionales, haciendo que el coche sea tan económico como un vehículo eléctrico. Y hablando de vehículos eléctricos, los motores impulsados por agua ofrecen un nivel de conveniencia mucho mayor, ya que pueden abastecerse prácticamente en cualquier lugar y, como ya se mencionó, en un periodo de tiempo mucho más corto. Además, no podemos olvidar que los vehículos eléctricos son máquinas altamente complejas y sofisticadas, lo que significa que su mantenimiento y reparación solo pueden ser realizados por personas altamente calificadas, algo que resulta costoso, muy costoso. Sustituir la batería de un modelo básico como el Tesla Modelo 3 puede costar casi un tercio del valor total del coche. Compare eso con un sistema mecánico mucho más simple y fácil de reparar, y los beneficios de adoptar motores impulsados por agua para el uso diario se vuelven evidentes, sin mencionar que son más sostenibles para el medio ambiente y no dependen en absoluto de la red eléctrica, que, como sabemos, aún se alimenta mayoritariamente de combustibles fósiles. Además, los vehículos eléctricos siguen siendo demasiado caros para usos prácticos, siendo considerados coches de lujo por el precio que conllevan. Y ni siquiera hemos empezado a hablar de las ventajas de los motores impulsados por agua en 1916, comparación con los vehículos impulsados por hidrógeno y las celdas de combustible. En primer lugar, no es necesario que el hidrógeno esté previamente separado del oxígeno, lo que hace que todo el proceso sea mucho más barato y conveniente a escala global. En segundo lugar, no estás sentado literalmente sobre una bomba de napalm a punto de estallar. El hidrógeno es un gas altamente corrosivo y extremadamente difícil de contener, lo que exige que los tanques estén blindados e inspeccionados constantemente, ya que una fuga de hidrógeno es mucho más peligrosa que una fuga de gasolina o de agua. El dilema. Ante tantos beneficios asociados al uso de motores impulsados por agua, seguramente te estarás preguntando, ¿cuándo veremos la adopción a gran escala de esta tecnología revolucionaria? Y es precisamente aquí donde nos encontramos con un dilema. Aunque esta invención es extremadamente impresionante, técnicamente no es la primera de su tipo. Ya se han creado motores impulsados por agua similares en diseño en el pasado. Sin embargo, por alguna razón, nunca reciben financiamiento alguno y son completamente ignorados por la industria, especialmente cuando son desarrollados por pequeñas empresas o individuos y no por gigantes del sector automotriz como Toyota o BMW. En serio, incluso cuando se han creado motores impulsados por agua en talleres improvisados, ningún gran fabricante ha presentado jamás una versión semifuncional, y mucho menos un vehículo de producción que pudiera ser utilizado en el día a día con el agua como fuente de energía, lo cual, como mínimo, resulta intrigante. Tal vez la pieza que falta en este rompecabezas esté en el pasado. Retrocedamos a 1998,
por un momento, para conocer el primer coche verdaderamente funcional impulsado por agua. Este automóvil, al igual que el 405 de Casemi, también fue construido en condiciones bastante rudimentarias. Fue desarrollado a finales de la década de 1990 por Stanley Allen Meyer, quien declaró en varias ocasiones haber sido amenazado por empresas automotrices y petroleras que intentaron obligarlo a destruir el vehículo. Meyer llegó a afirmar que le ofrecieron millones de dólares a cambio de destruir todas las pruebas de que el coche existía. Sin embargo, no cedió y fue muy vocal en su lucha contra las compañías petroleras. Lamentablemente, en 1998, Meyer falleció de forma misteriosa debido a un supuesto aneurisma cerebral. Lo que hace todo aún más siniestro es que esto ocurrió durante una cena con su hermano y dos empresarios belgas interesados en su invención. Tras beber un jugo de arándano rojo, Meyer salió corriendo del restaurante llevándose las manos al cuello. Su hermano lo siguió, y momentos antes de morir, Meyer le dijo que los dos empresarios lo habían envenenado. Luego colapsó y no volvió a despertar. Para hacer la historia aún más extraña, poco después de su muerte, su garaje fue allanado por un agresor no identificado y el coche, junto con la mayoría de sus proyectos y herramientas, fue robado y nunca más se volvió a ver. No estamos afirmando que las compañías petroleras estuvieran detrás de él, ya que no sabemos si las acusaciones hechas por Meyer antes de morir eran verdaderas. Él y su hermano bien podrían haber intentado atraer la atención pública, colocándose como mártires. No obstante, debemos admitir que las circunstancias de su muerte son, como mínimo, bastante extrañas. Otras personas también han desarrollado motores similares a los de Casemi y Meyer, como el científico pakistaní Agha Waqar Ahmad. Su invención también funcionaba con agua destilada, y muchas personas afirman que el coche era totalmente funcional. Sin embargo, fue silenciado por nada menos que Ataur Rahman, exministro de Ciencia y Tecnología de Pakistán, quien descartó el proyecto por completo, afirmando que invenciones como esa simplemente no funcionan y que incluso si alguien lograra desarrollar un motor impulsado por agua funcional, estaría violando las leyes de la conservación de la energía. La invención de Casemi aparentemente enfrenta los mismos obstáculos. No ha habido actualizaciones significativas sobre el progreso de su desarrollo en los últimos años, lo cual es extremadamente lamentable. Por lo tanto, por más que deseemos ver un motor impulsado por agua concretarse como algo más que un simple concepto, la industria automotriz, por una u otra razón, sigue postergando e ignorando el desarrollo de este tipo de motor y vehículo. Creemos que, hasta que un fabricante serio tome la iniciativa y apoye el desarrollo de motores impulsados por agua, seguiremos perdiendo los grandes beneficios que podrían ofrecérsenos. Solo nos queda esperar que Casemi y su Peugeot 405 impulsado por agua tengan un destino mejor que el de Stanley Allen Meyer. Y si estuviéramos en su lugar, evitaríamos a empresarios belgas y al jugo de arándano rojo por un buen tiempo. Gracias por mirar. Mientras esté aquí, no olvide darle me gusta y suscribirse al canal. Haga clic en uno de los videos recomendados en la pantalla para obtener más información excelente. Nos vemos allí.